de ahora y siempre, ¿sí? Temporada 2026, falta muy poquito para que se acerque. ¿Quiénes son esos? Vamos a ir a nuestra, después te cuento, vamos a ir a nuestra próxima comunicación porque ya la tenemos a Adriana Soria, ¿sí? A ver. Vocal por los activos en los CEF. Ahí estamos. Mientras decía Carolina que nos extrañó en vacaciones. Qué bueno que está nuevamente al aire. Muy grande a Caro, que ayer nos encontramos con ella en la calle, por supuesto. Adriana Soria, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Me escuchan bien ustedes? Te escuchamos muy bien, te damos la bienvenida a Tripulantes de la Mañana. Muchas gracias por esta comunicación. Sabemos que venís con una agenda muy apretada, con mucho trabajo, ¿sí? Pero queríamos conversar un poco acerca de los CEF. Bueno, hace poquito tiempo igual estuviste en un vivo acá en el SUTEF, dando algunos detalles y adelantando un poco de lo que es este comienzo de año, este 2026, ¿sí? Que a vos en este caso te toca estar en esta vocalía por los activos en los CEF, pero queríamos saber de primera mano, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con el estado actual de la obra social. Te lo tiro así como gran pregunta, digamos, para empezar a entrar en tema y después ir quizás desmenuzando un poco algunas cuestiones. Bueno, sí, la verdad que primero, bueno, saludarlos a ustedes y a la audiencia. Estaba recién escuchando la nota que le estaban haciendo también a Daniel. La verdad que en cuanto a la obra social, complicada la situación porque, bueno, nos encontramos con servicios cortados, con prestadores que han cortado el acceso por ahí para poder pedir presupuestos o la entrega de insumos o descartables o por ahí insumos de ortopedia y demás por la falta de pago, ¿no? Entonces la verdad que eso genera no solo el malestar, obviamente, de nuestros afiliados y afiliados, como cualquiera lo estaría por no poder acceder a las prestaciones que debería tener como afiliado o afiliado CEF, sino con la incertidumbre porque no llegan los ingresos que tienen que llegar a la obra social y entonces eso no te da, no podés prever o no podés planificar a corto, mediano, largo plazo un plan de acción para poder mejorar el servicio, ¿no? La prestación desde la obra social. Adri, cuando te referís a ingresos, ¿de qué tipo de ingresos estamos hablando? Mirá, lo que primero de todo tenemos que entender, recién lo escuchaba hablar a Daniel sobre el tema del salario, ¿no? Lo primero que tenemos que entender que cuando hablamos de la obra social o de la previsión social estamos hablando de salario, ¿sí? Porque es parte de nuestro salario diferido. Eso que lo tenemos que entender porque a partir de ahí podemos discutir cuáles son los ingresos que llegan, por ejemplo, a la obra social. Son parte de nuestro salario, son los aportes y las contribuciones de quienes dependemos del Estado fueguino. Y entonces, ante eso tenemos un gran debate, ¿no? Los recursos que llegan son sobre la base de los salarios que tenemos en Tierra del Fuego, ¿no? Sobre salarios que están por debajo de la línea de la pobreza, sobre salarios que el otro día nos comentaba cuando estuvimos en vivo la compañera Norma González, vocal por los activos en la caja, donde teníamos jubilaciones de 700.000 pesos. Y obviamente cuando vos pensás en lo que decía recién Daniel, en cómo cubrir las 9 necesidades básicas, ¿no? Y dentro de ellas está la salud, ¿cómo podemos pensar en el recurso que llega cuando es sobre la base de los salarios que tenemos, ¿no? Salarios muy bajos, entonces ese dinero que llega es insuficiente. Pero también hay que poder analizar que esos recursos que deberían llegar mes a mes, que son los aportes y contribuciones, no están siendo transferidos como corresponde, ¿no? A nosotros lo que nos llega mensualmente, por el tiempo corto en el que estuve observando e informándome, solamente te llegan los aportes. Entonces es muy difícil poder administrar con esos recursos y poder pagar los prestadores o las clínicas o los hospitales que nos brindan las prestaciones para nuestros afiliados y afiliadas. ¿Qué entes en este momento se encuentran en morosidad respecto a la obra social?
Mira, el principal deudor hoy, a la fecha, tenemos el gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia viene con una mora desde noviembre, el pago de haberes de noviembre y los de diciembre, en las contribuciones. Estamos hablando de una deuda a la fecha de 6.900 millones de pesos. Claro. Es la mayor suma, ¿no?, que tenemos en cuanto a contribuciones. Después tenemos el hospital de Río Grande, perdón, el municipio de Río Grande, en donde tenemos una deuda de 3.000 millones de pesos. Tenemos el Consejo Deliberante de Tolwyn de 200 millones de pesos, municipio de Tolwyn 200 millones de pesos, Vialidad Provincial, tenemos 600 millones de pesos, y después tenemos la caja de retiro de la policía, tanto de los activos como pasivos, tenemos alrededor de 100 millones de pesos también. Bueno, son sumas que yo a veces digo, tomemos el lápiz, anotemos porque nos perdemos con los números, pero son alrededor de 11.200 millones de pesos los que nos están debiendo en conceptos de aportes y contribuciones, porque en algunos casos también hay deuda de aportes. Y eso que estás diciendo vos recién, Adriana, es muy importante, porque los aportes es lo que te sacan directamente de tu recibo de sueldo, más allá que todo es salario diferido y no lo están enviando. Eso es algo gravísimo, ¿no es cierto? Exactamente, eso obviamente está pedido al área jurídica para que haga la intimación y que intervenga ya la justicia, porque obviamente eso está penado por la ley, porque son los descuentos que, como vos bien decís, los descuentos que te hacen de tu salario directamente, y eso no está llegando. Esa es la realidad que hoy tenemos en la actualidad, ¿no? La verdad que pensamos y decimos, bueno, más allá de la situación, de los cortes y todo eso, que la verdad que es grave, obviamente esto es suma gravedad porque estamos hablando de sumas importantes, números importantes, en donde nos resolvería muchas de las situaciones que hoy tenemos cuando nos encontramos hasta el día lunes, martes, que tuvimos los anestesistas con el corte de servicios, no se podían hacer intervenciones quirúrgicas programadas o estudios programados, en donde tenemos las farmacias cortadas porque no se está pagando, y bueno, la verdad que justamente lo que no nos está cubriendo son los medicamentos de alto costo, que se cubren el 100%, en donde es imposible que un trabajador o trabajadora pueda comprar, acceder a esos medicamentos por los costos que tiene, y la verdad que nos vemos afectados en esa situación, la verdad que es muy compleja, porque no se lo podés resolver, porque todos los días se pide al gobierno y a los otros organismos de que envíen, y la verdad que no llega. El gobierno se ha manifestado que estábamos juntando para cobrar los salarios, entonces volvés a otra cadena de vuelta, que este mes tenés que esperar hasta el 20 para que te mande aportes, porque contribuciones te los viene debiendo desde noviembre, ¿no? De parte de noviembre. Entonces vos decís, se está haciendo una bola, ¿no?, de deuda, y vos decís, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos también, que yo lo había comentado el otro día en el vivo, como ustedes saben, nosotros desde la obra social... Antes de que te vayas de lo que estabas expresando, me parece muy muy importante poder ponerlos en números. ¿De cuánto estamos hablando el monto aproximado, sin discriminar por entes, de la deuda que en este momento se tienen con la obra social? En principio, en concepto de aportes y contribuciones, 11.200 millones de pesos. Anoten, agarren el lapicito, porque la verdad que cuando empezamos a leer vemos tantos números, 11.200 millones de pesos. Esa es la deuda que hoy tenemos certificada hasta el día de ayer, porque es lo que nos brindó la información que nos dieron desde el área contable. ¿Esto que me mencionás contempla también la deuda RUPE? Mira, eso justamente iba a esto. Nosotros lo que hacemos
es decir, desde la obra social se hace la cobertura a las personas que tienen una pensión RUPE, ¿sí? Se hace las prestaciones de todo lo que es servicios, atención médica, y todo es al 100% porque son personas que tienen certificado de discapacidad. Entonces, por ley, la cobertura es el 100% de todo tipo de prestación que se brinde y medicamentos. Es obviamente quien se tiene que hacer cargo de pagar estas prestaciones y estos insumos es el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, ¿sí? Es quien debería cubrir estos gastos. Se hace desde la obra social, pero obviamente esto se tiene que pagar. Hasta el 31 de diciembre debían 8.900 millones de pesos. ¿No? Es deuda desde el gobierno de la provincia, ¿no? Porque el Ministerio de Bienestar Ciudadano depende de la provincia de Tierra del Fuego. Así que también hay que sumar esta deuda. Son 8.900 millones de pesos. Que con la facturación de enero están llegando, por los cálculos que se hicieron, alrededor de casi 10.000 millones de pesos, que es lo que después. O sea que, si no que, me equivoco, que lo que nos estás explicando, estaríamos hablando de una suma total de cerca de 20. Sí. Entre ambas deudas, 20, ¿no? 21. Sí, una deuda importante. Y que justamente cuando vemos todo lo que tenemos pendiente para pagar, vemos que tenemos entre 19 y 20 millones de pesos en tesorería para pagar. Vos decís, si tuviéramos todo el dinero que debería llegar, estaríamos cubriendo, ¿no? Los pagos y tendríamos al día nuestras deudas. Adri, bueno, clarísimo la situación con respecto a esta gran deuda y también eso viene a explicar las cuestiones que están fallando dentro de la obra social o a lo que no está pudiendo dar respuesta también a afiliados y afiliadas, y sumado a eso, a este desfasaje con los salarios. Sumo una cosita más que tiene que ver con esta práctica que venimos observando ya hace mucho tiempo por parte de la Clínica San Jorge, bueno, en el caso de la ciudad de Ushuaia, del CEMEP, en el caso de Río Grande, esta práctica extorsiva, si se quiere, en donde empiezan a amenazar de manera paulatina con esto del próximo corte, o también de forma arbitraria determinan cuántos turnos se otorgan, cuántos turnos no se otorgan. Bueno, este tipo de prácticas que vienen llevando adelante estos entes privados, ¿sí? Que de alguna manera, más allá de la deuda que pueda tener o no la OSEF, sabemos que el problema de fondo acá tiene que ver también con una desinversión que se ha venido dando en el ámbito público, ¿sí? Lo cual nos deja a merced claramente de tener que depender de estos espacios para atendernos y para cubrir nuestras necesidades en salud. Sí, es así como vos lo decís, lamentablemente caemos en el sector privado, ¿no? En donde monopolizan a la salud en la provincia, porque bueno, la capacidad instalada que tienen los profesionales y la atención que tiene en aparatología y recursos que tiene, obviamente son los que te absorben la mayor cantidad de afiliados y afiliadas. Pero es como vos decís, ante la falta de inversión o tener en agenda, ¿no? El gobierno de la provincia como prioridad el fortalecer la salud pública, no la tuvo, entonces caemos en esto, ¿no? En lo que vos decís, en la extorsión, de alguna manera, de que poco recurso que te llega, lo primero que tenés que hacer es pagar a los grandes empresarios de la salud de la provincia para tener la cobertura mayor y poder tener la tranquilidad de que cualquier afiliado o afiliado que tenga la necesidad de acudir por un problema de salud, lo tengas de alguna manera con la cobertura que corresponde. La verdad que nosotros hemos estado hablando sobre los convenios y los montos con los que se manejan, y la verdad que apenas te entra el recurso, lo poco que te entra, como vos decís, te dicen, te amenazan de cortes y sabés que te genera un desorden, porque obviamente tenés un montón de afiliados que necesitan acudir a una clínica, y si tienen los cortes se te genera un caos. Pero también es cierto lo que vos decís, donde hay un abuso, ¿no? En esto del poder que tiene por ser
por monopolizar a la salud, la verdad es que te extorsionan con los montos, te extorsionan con los turnos, con los coseguros. Ahora estábamos buscando resoluciones que son del 2023, en donde estaba estipulado qué porcentaje de cada práctica se debería cobrar de coseguro, y obviamente hay incumplimiento por parte de la Clínica San Jorge, en donde lo hemos hablado en el último directorio. Y se van a hacer el pedido de que desde el área de convenios y el área jurídica se pueda hacer una auditoría de terreno y poder corroborar este incumplimiento para hacer una denuncia, porque claramente hay un abuso en todo esto, ¿no? En el tema de los convenios, los montos, bueno, todo lo que eso implica. Pero en estos días hubo... Sí. Perdona, Claire, que aprovechando la crisis en salud que hay también en estos momentos respecto a la salud pública, utilizan, ¿no?, esa herramienta a modo de extorsión, ¿no?, justamente para generar presión. Ya lo habíamos visto también en el escenario previo a las elecciones de la Caja y los CEF en su momento, cuando se veían distintos medios que salían y hablaban y opinaban con una liviandad y una impunidad absoluta respecto a lo que ellos creían que había que hacer con la salud pública y los CEF, que les permite lamentablemente, como vos bien decías, aprovecharse y abusar y también perjudicar a las trabajadoras y trabajadores que se llevan a través de la prestación de OSEF. Adri, queríamos consultarte si tuvieras algún dato más que agregar antes de ir cerrando. Mira, con respecto a la situación que hoy está en la obra social, bueno, es de público conocimiento, pero también poder hablar al resto de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Aprovechar por ahí este espacio, porque uno, como vos decías, con tanta liviandad después salen a los medios a decir que tenemos que, para mejorar el servicio de la obra social, tenemos que llevar a la legislatura el pedido de un aumento de aportes, ¿no? Escuchamos al gobernador en uno de los medios y como vos bien decías, también lo milita por los medios el dueño de la Clínica San Jorge, ¿no? Opinando cuánto tenemos que poner los trabajadores y trabajadoras. Y la verdad que ante eso debemos decir, hoy el problema es financiero, cierto, pero deberíamos contar con los recursos y tener las cuentas al día como para poder analizar realmente si hay un déficit o no en la obra social, ¿no? Y como responsables, así como lo dijo en su momento el gobernador, tenemos que hacer responsables los empleados que somos del Estado, no solo de cumplir y hacer cumplir la llegada de los recursos a la obra social, sino también pensar en la salud pública, ¿no? En esto de que venimos diciendo hace tanto tiempo que lo que necesitamos es fortalecer la salud pública para poder despegar y poder crecer y brindar un servicio acorde a las necesidades que tiene nuestra provincia y dejar de monopolizar o dejar de beneficiar a los sectores privados que son los que se llevan los recursos de parte del salario, ¿no? Que son los recursos de nuestros trabajadores y trabajadoras. Así que eso es importante poder hacer llegar a toda la comunidad y a todos los que dependemos del Estado, que somos trabajadores del Estado, de que la discusión no pasa por el aumento de los aportes, sino claramente de una discusión sobre los salarios, que son sobre la base donde tenemos los descuentos para nuestra obra social. Escuchábamos recién a Daniel, donde hablaba de las 9 necesidades que tienen que tener y cubrir nuestro salario mínimo vital y móvil, en la que entre ellas está la salud. Bueno, pensemos en que tenemos que llegar y luchar por ese salario mínimo vital y móvil para poder tener todo lo que necesitamos como trabajadores y trabajadoras. Clarísimo, Adriana, muchísimas gracias por este cierre. Bueno, le recordamos a la audiencia que puede volver a escuchar tus palabras también escuchando de nuevo este programa hoy después de las 18 o en FM Nuestras Voces en YouTube. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Sabes que los canales están abiertos para cualquier cosa que desees informar también a los afiliados y afiliadas a la OSEF. Así que te mandamos un abrazo muy grande y gracias por la comunicación. Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Abrazo, Adriana.